Se reanuda la audiencia, tal como están anunciados, alega a continuación por el creyente particular, por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, don Juan Pablo Delgado Díaz, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo Tribunal Constitucional constituido en pleno, alego en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, solicitando desde ya, señoría excelentísima, se declare y se rechace el requerimiento de inaplicabilidad intentado por José Cruz Lorente en calidad de autor del delito consumado de homicidio calificado de don Guillermo Rodríguez Solís, cometido en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Excelentísima señoría, señores ministros, señoras ministras, el día de hoy me voy a referir básicamente a 4 puntos que me parecen vitales a la hora de considerar para efectos de rechazar el presente recurso de requerimiento de inaplicabilidad, y en ese sentido me parece pertinente señalar, partir diciendo de que el requerente se tiene que hacer cargo, y en general cada uno de nosotros, cuando ejercemos la profesión, nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias también de nuestras presentaciones. Y creo yo que el requerimiento el día de hoy, y el requerente más bien, no tiene la posibilidad o no tiene conciencia de cuáles son las consecuencias de pedir la inaplicabilidad en esta gestión pendiente de un sinnúmero de artículos en los cuales yo me detendré y que también ha hecho revisión mi distinguido colega don Francisco Jara. Y desde esa perspectiva, creo yo que existen 4 razones que están subyacentes en el requerimiento de inaplicabilidad que me parecen suficientes para declararlo rechazado. La primera es que existe un reproche que subyace en todo el requerimiento respecto a la no concesión de la excepción de cosas juzgadas, que reconduce ineludiblemente, señoría excelentísima, al rechazo completo del requerimiento de inaplicabilidad, toda vez que se le está pidiendo al Tribunal Constitucional que realice una acción que está vedada y que este mismo excelentísimo tribunal, su señoría, consistentemente ha señalado de que no puede intrometerse este excelentísimo tribunal en el estatuto legal aplicable a la gestión pendiente. En segundo lugar, creemos que existen reproches de legalidad en el requerimiento presentado por la parte requerente y que tienden, yo le diría, señoría excelentísima, las primeras 36 hojas del requerimiento, que tiene 60, algo así como 60 páginas, se discurre en señalar que el ministro en visita no dejó sin efecto la resolución de segunda instancia que aprobó el sobreseimiento definitivo. Eso lo dice textual en la página 33 del requerimiento, en el párrafo 5. Y allí queda sembrada, señoría excelentísima, cuál es el propósito y el fin de este requerimiento. Un requerimiento que tiene una multiplicidad de normas que se buscan en aplicar, que también proporcional a aquello. Si yo estoy haciendo un reproche de tal entidad al sistema de procedimiento penal, debo hacerme cargo también, señoría excelentísimas, creo yo, de manera proporcional a ello, en mi requerimiento. Y el requerimiento no da luces de aquello. El requerimiento escasea precisamente en hacer un análisis que es básico y elemental en la inaplicabilidad, que es de confrontar la norma con las normas constitucionales y la garantía establecida en la Constitución. Y eso no está en el requerimiento. Cuarto lugar, existe un reproche sistémico, que ya más o menos lo estaba sosteniendo, señoría excelentísima, respecto a la normativa completa. Es tal esa causal, su señoría, para rechazar esta inaplicabilidad, de que existe una división. Uno puede dividir, hacer un mapeo dentro del Código de Procedimiento Penal con el requerimiento. Se buscan aplicar normas orgánicas más bien, se buscan aplicar normas que dicen relación con la confesión del inculpado, se buscan también aplicar normas que ya más bien son de garantía, su señoría, normas que regulan también las presunciones que tienen que realizar básicamente los tribunales de justicia. Y desde esa perspectiva creemos que hay un reproche sistémico
al ordenamiento jurídico, en este caso al Código de Procedimiento Penal. Y por último, su señoría, los preceptos impugnados o que se buscan impugnar por la vía de este requerimiento han agotado su oportunidad de aplicación en gran medida. Y de esa perspectiva creemos que existen 4 razones por las cuales se debe rechazar este requerimiento. Voy a partir por la primera, que estaba enunciando ya. El reproche por la no concesión de la excepción de la cosa juzgada. Y esto yo creo que es lo que marca el requerimiento que se está intentando. El reproche que se está haciendo, su señoría excelentísima, es un reproche respecto a resoluciones que se dictaron en su oportunidad en una investigación bajo la justicia militar y que fue refrendada ciertamente por la Corte Marcial. Pero no se ha explicitado, su señoría excelentísima, en el requerimiento cuál es la forma en específico en que aplicar o no el estatuto de la cosa juzgada infringiría las normas y las garantías de la Constitución. Y en este sentido hay que transparentar entonces cuál es el verdadero propósito del requerimiento. Acá se ha dicho por parte del colega que ha presentado el requerimiento de que nosotros estamos haciendo reproche acerca de aplicar o no el estatuto de la prescripción o imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Y es que precisamente esa es la consecuencia de los reproches que está haciendo el requerente. El requerente tiene que darse cuenta, señoría excelentísima, de que cuando yo estoy gastando 35 páginas de mi requerimiento, es decir, más de la mitad del requerimiento, lo estoy gastando en reconstruir situaciones que deberían haber sido zanjadas en su oportunidad por la defensa, precisamente, de que el ministro don Mario Carroza estaba llevando una investigación, según él, durante 4 años, sin ninguna habilitación legal. ¿Eso está queriendo decirle a este tribunal? ¿De que el ministro don Mario Carroza no tiene la habilitación legal para llevar este proceso? Siendo que hay un acta del Pleno de la Corte Suprema, señoría, la acta 81-2010, en que precisamente se señaló que todos los ministros iban a tener una competencia exclusiva para llevar a cabo procesos por graves violaciones de los derechos humanos por víctimas calificadas, ejecutadas y detenidas desaparecidas. Y precisamente esa acta del Pleno, el acta 81-2010, da cumplimiento a las exigencias internacionales que Chile había estado incumpliendo. Entonces, que venga a decir en un requerimiento presentado también por una multiplicidad de normas, 19 normas en total, y que venga a decir que su propósito no es dilatar, que su propósito es no discutir acerca de los temas de fondo, es falso. Porque lo hace, y lo hace de manera explícita. En la página 33 señala, y su principal reproche es que el ministro no dejó sin efecto la resolución de segunda instancia que aprobó el sobreseimiento definitivo, el cual se mantiene hasta el día de hoy. Y desde allí, desde la página 33 en adelante, el discurso es el mismo. Y el discurso es coherente también, el de la parte requerente. Entonces, de ahí, la parte requerente desprende, como si fuera lógicamente impecable, de que el resto de la normativa del artículo 11, del artículo 24, inciso primero, del artículo 110, en fin, del resto de los artículos, no debería aplicarse en la gestión pendiente. Esa es la consecuencia que él saca, de que esta causa debería estar sobreseída definitivamente, porque lo dice en su requerimiento, y que no se debería aplicar el estatuto de la imprescriptibilidad por crímenes contra la humanidad. Y esa cuestión quedó zanjada en la resolución que dictó el ministro en visita don Mario Carroza. Ahora, si la parte requerente tiene un reproche con respecto a eso, existirán las vías procesales adecuadas para efectos de echar abajo esa resolución. Pero venir ante el Tribunal Constitucional en sede de inaplicabilidad para pedir a este tribunal una cuestión que sistemáticamente ha dicho que no puede hacer, nos parece también, señoría, una falta de sentido. Consistentemente el Tribunal Constitucional ha señalado que no puede meterse en el estatuto legal aplicable. Y el requerimiento, más de la mitad del requerimiento, le pide al Tribunal Constitucional que haga esa función, que cumpla esa función. Eso como primer punto. Ahora bien,
existe un reproche además sistémico. El Tribunal Constitucional en la causa Rol 2970-15, que de hecho nos estábamos acordando con mi colega que está sentado a mi lado, que fue una de las primeras causas que nos tocó alegar ante el excelentísimo tribunal, en esa causa, desde la perspectiva de hacer un análisis, un reproche sistemático en contra del Código de Procedimiento Penal, este tribunal dejó zanjado que eso no se podía realizar por la vía de la inaplicabilidad. Y tal es así, señoría excelentísima, de que no existe tampoco en el requerimiento, que a mí también me hubiese gustado que existiera en alguno de estos articulados, un análisis de las consecuencias. Y me voy a detener en una sola de las normas, el 488 del Código de Procedimiento Penal, que es la norma que establece los requisitos para que las presunciones judiciales puedan constituir prueba completa. 488 del Código de Procedimiento Penal. ¿A qué me voy a referir aquí? En el caso de que el requirente sea condenado por el ministro don Mario Carroza, que esa sentencia sea confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, el requirente está buscando que se inaplique esa norma. Y esa norma, probablemente, la del 488 del Código de Procedimiento Penal, lo va a habilitar para llegar a la Corte Suprema, por la vía de la casación en el fondo. Artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, por infracción de normas reguladoras de la prueba en el caso que sea condenado. Y desde esa perspectiva, el requirente no se hace cargo de una consecuencia que podría ser, de hecho, favorable para su defendido. Entonces, me parece que, siendo coherente con el comienzo de mi participación aquí frente a este excelentísimo tribunal, no existe, de nuevo, un claro conocimiento de cuáles son las consecuencias de que se declaren inaplicables este tipo de normas. Por último, una cuestión que a mí me parece también importante de señalar. Las primeras normas, artículo 11, artículo 24, inciso primero, especialmente las normas relativas a la declaración del inculpado, la regulación de la confesión, porque también es cierto lo que dice mi distinguido colega que tuvo la palabra con anterioridad. La regulación que hace el Código de Procedimiento Penal respecto a la confesión es una regulación precisamente para inhibir, para efectos de limitar el ius poniendi del Estado encarnado en el juez instructor, en este caso en el ministro Mario Carroza. Porque no cualquier característica va a tener la confesión. Y por lo demás, desde el punto de vista concreto, que es el análisis que se espera en esta sede, el señor Llorente ha tenido la posibilidad, el señor Cruz Llorente ha tenido la posibilidad de declarar su señoría en el proceso, ha tenido la posibilidad de tener un abogado defensor en el proceso, que ese abogado defensor además tenga conocimiento de la investigación, porque según sé, y según los antecedentes que obran en el proceso, señoría excelentísima, mi colega de la defensa tiene el conocimiento de la investigación. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este día, señoría excelentísima? De una inaplicabilidad de normas, de un conjunto de normas que regulan la participación del acusado en el proceso. Que no ha sido cualquier participación. El señor Cruz siempre ha tenido la posibilidad de guardar silencio. Y de hecho es lo que pasa con habitualidad. Las personas que están procesadas o inculpadas en los procesos por grave violación a los derechos humanos, la regla general es que precisamente no han hablado. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, me parece que el tribunal, excelentísima señoría, debiese tomar nota de esta consideración específicamente de que en concreto en esta sede no es posible realizar un reproche de la magnitud que quiere realizar el requirente si es que no nos hacemos cargo en particular de cuáles son los aspectos inconstitucionales de cada uno de los preceptos legales. Para finalizar, creo pertinente, señoría excelentísima, que se tome en consideración algo que había anunciado y que no lo cerré de manera apropiada. Existe un conjunto de normas que ya tuvieron aplicación en el proceso. Y ese conjunto de normas, señoría, debiese quedar excluido de la consideración de este excelentísimo pleno, señoría,
porque ya tuvieron una aplicación y eso es coherente con una sucesiva cantidad, una cantidad importante de resoluciones de este Tribunal Constitucional. Solamente me referiré a la del 1828-2010, sentencia del 18 de octubre del 2010. En el mismo sentido, la sentencia 1789, 1850, 2123, 2158, 2165 y una decena de sentencias más, señorías, de este excelentísimo tribunal, en donde se señala que debiesen ser rechazados los requerimientos de inaplicabilidad que tengan en su consideración preceptos legales que ya han tenido aplicación en la gestión pendiente. Desde esa perspectiva, cierro mi presentación solicitando desde ya que se rechacen todas sus partes el requerimiento presentado por José Patricio Cruz Lorente, con costa, su señoría, y doy por terminada mi alegación. Muchas gracias. Gracias a usted. Si le dan cabida a la colega, por favor. Entonces, por la agrupación de familiares de ejecutados políticos, tiene la palabra doña Fernanda Flores Correa, hasta por 15 minutos. Adelante. Gracias, presidente. Con la venia a este excelentísimo tribunal, comparece la abogada Fernanda Flores Correa en representación de la agrupación de familiares ejecutados políticos en recurso, en requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en causa que incide en causa penal 365-2012, respecto de la cual fue procesado como culpable en calidad de autor el señor José Patricio Cruz Lorente por el delito de homicidio calificado en contra del señor Guillermo Eugenio Rodríguez Solís. Esta presentación se va a dividir en 4 partes, en virtud de las cuales desde ya se solicita el rechazo absoluto del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la defensa del señor José Patricio Cruz Lorente. La primera línea argumentativa va a ir en torno a los vicios de forma de que adolece la presentación. La segunda línea va a ser en torno a que el requerimiento en realidad es una impugnación al sistema normativo completo, es decir, en este caso el Código de Procedimiento Penal. La tercera línea va a ser en torno a que el requerimiento no se hace cargo del derecho internacional de los derechos humanos. Y finalmente la cuarta línea va a ser en torno a algunos de los argumentos que ha señalado la defensa del requerente en torno a los preceptos impugnados cuya declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se pretende. Primero, en cuanto a los vicios de forma, lo primero que se debe señalar, como bien lo han señalado tanto mis colegas como en la relación de la vista de la causa, el requerente solicita la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de 20 artículos del Código de Procedimiento Penal que recaen en términos generales sobre 3 materias. Primero, en lo que refiere al ejercicio de la acción penal. Segundo, en lo que refiere a la investigación de los hechos constitutivos de delito. Y tercero, en lo que refiere a el modelo recursivo que establece el Código de Procedimiento Penal. Lo primero que se debe señalar en torno a esta primera parte es que no se desarrolla en ningún momento cuáles son las normas cuya inaplicabilidad se pretende, no se desarrollan en ningún momento. Como bien lo señaló mi colega Francisco, los derechos tienen un contenido. Para poder establecer cómo ha sido afectado ese contenido tiene que describirse cuál es ese contenido, y esa es una cuestión que en la causa de autos no se ha producido. Toda vez que en realidad esto permite establecer que la presentación carece de una argumentación jurídica en torno a el contenido de los derechos, por lo tanto no se puede establecer con exactitud ni con precisión cómo han sido vulnerados los mismos. Lo segundo, en torno a esta misma línea, es que no se explica cómo han sido aplicadas las normas cuya inaplicabilidad se pretende, ¿ya? Y lo tercero, en relación a este segundo punto, es que no se explica tampoco cómo dicha aplicación contraviene o puede contravenir la norma constitucional. En este sentido, el tribunal, la norma constitucional, específicamente lo que ha señalado la defensa del requerente, los artículos 19 número 3 y 19 número 26 de la Constitución Política de la República, y citando este excelentísimo tribunal en causa Rol 21-2011, quien ha señalado que la forma en que se explique cómo la aplicación de las normas cuya inaplicabilidad se pretende debe ser, en palabras de este tribunal, clara, delimitada y específica, cuestión que no se produce, puesto que si ni siquiera se explica cómo se aplican las normas cuya inaplicabilidad se pretende, de mala forma se puede establecer que
además se vaya a explicar cómo se vulneran los derechos señalados o los derechos constitucionales alegados. Segundo, este requerimiento lo que en realidad pretende es una impugnación al sistema normativo completo, o en palabras del voto en contra, del voto en contra en la resolución que resuelve la admisibilidad del presente recurso. Lo que se critica en realidad, se critica la sistemática global del procedimiento de investigación regido bajo el Código de Procedimiento Penal, y teniendo en consideración o teniendo presente este elemento, estamos ante dos problemas. Primero, es una impugnación completamente abstracta y no respecto de la contrariedad que pueden tener normas concretas con la Constitución Política de la República. Y segundo, lo que se pretende en realidad es impugnar, o sea, lo que se busca también mediante este recurso es impugnar una norma constitucional, que es la disposición octava transitoria de la Constitución Política de la República, que establece que precisamente la ley orgánica del Ministerio Público, de hecho fue una cuestión reconocida también por la defensa del requerente en su alegato, puede fijar fechas distintas para su entrada en vigencia, y del mismo modo, la misma disposición establece que tanto la ley orgánica del Ministerio Público como las leyes que modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal van a entrar en vigencia respecto de los hechos que acaecieron con posterioridad a su entrada en vigencia. En este sentido, las disposiciones transitorias de la Constitución Política de la República integran la Constitución Política de la República, por lo tanto son, valga la redundancia, normas constitucionales. Y en este sentido hay que tener presente lo que señala el artículo 96 de la Constitución, que establece que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad procede respecto a normas legales y en ningún caso respecto a normas constitucionales. Un tercer punto respecto a este mismo segundo punto es que en realidad lo que busca el requerente al impugnar el sistema de organización judicial, el sistema probatorio, el sistema de recursivo y la etapa de sumario, que es lo que en integridad se impugna mediante los artículos cuya inaplicabilidad se pretende, lo que hace es buscar que el Tribunal Constitucional dirima cuál es el estatuto legal aplicable en este caso concreto, buscando subrepticiamente que se apliquen las normas del Código Procesal Penal, cuestión que excede de la finalidad del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En un tercer momento, una tercera línea argumentativa, se debe establecer que el requerimiento no se hace cargo del derecho internacional de los derechos humanos, y en este sentido el requerimiento es contradictorio e insuficiente, toda vez que el deber de juzgar crímenes de lesa humanidad, como lo indiqué, es un deber, un mandato que tiene un mandato internacional del Estado, de un Estado de Derecho, en este caso el Estado chileno, que deriva del jus cogens, es decir, el prevenir, investigar, juzgar, sancionar, son deberes que tiene el Estado en virtud de los mandatos internacionales y los tratados internacionales que ha contraído, y que son aplicables a Chile en relación al artículo 5 de la Constitución Política de la República. Es decir, entonces, en este sentido, pretender que se declare la inconstitucionalidad de preceptos que materializan este deber del Estado de perseguir, investigar, juzgar, sancionar, prevenir los delitos de lesa humanidad, sin explicar cómo estas normas que materializan este deber del Estado serían inconstitucionales, dejan a la luz que en realidad, o hacen presumir, para esta parte por lo menos, que lo que en realidad pretende la defensa del requerente tiene efectivamente fines dilatorios. No obstante lo que él mismo ha señalado en su alegato, hay cuestiones que son cuestiones ciertas. Este recurso ingresó con fecha de enero del 2018 al tribunal y se está viendo hoy día con fecha 10 de julio del 2018. Entonces, es una cuestión que es a todas luces el efecto que se pretende a juicio de esta parte. Finalmente, una cuarta línea argumentativa en torno a los argumentos sobre los preceptos impugnados en sí. Sobre este punto, indicar brevemente tres cuestiones, reforzando las ideas que han sido planteadas ya por los alegatos de los querellantes, de las familiares y del programa de derechos humanos. Primero, lo que se debe señalar es que los preceptos legales ya recibieron aplicación en la gestión pendiente y, por lo tanto, no resulta decisiva el requerimiento, toda vez que inciden en el procedimiento que está en una etapa de plenario con término probatorio vencido, como bien lo han señalado, y ya por lo mismo ya han recibido aplicación. Reforzando esta idea, en una segunda línea, la normativa impugnada ha perdido o agotado su oportunidad de aplicación, es decir, los artículos que tienen relación con los medios probatorios mediante los cuales se comprueba el delito, las gestiones de la policía, el artículo 111 que se determina se refiere a cómo se determina
el delincuente, la facultad del juez de tomar declaraciones, cómo debe ser la declaración del inculpado, las obligaciones de las preguntas al inculpado, los careos entre los testigos, los medios de pruebas para acreditar los hechos, las declaraciones de los testigos, las condiciones para que la confesión compruebe su participación en el delito o para que lo eximan de responsabilidad, las presunciones, las tachas, son cuestiones que se aplicaron en la etapa de sumario, que culmina en definitiva con la acusación fiscal. Y además está en la impugnación a los artículos 527 y 528 que tienen que ver con el modelo recursivo y la apelación, cuestión que en este caso no ha habido sentencia definitiva, por lo tanto malamente podrían encontrarse en aplicación de estos artículos. Respecto a la última línea argumentativa sobre este punto, se debe señalar que los preceptos a criterio de esta parte, los preceptos cuya declaración de inaplicabilidad se pretende no son inconstitucionales, toda vez que, como bien se ha señalado, son preceptos que, por ejemplo, el artículo 11 busca el acceso al proceso, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en definitiva, y de hecho el artículo 11 es similar, en términos similares al artículo 54 del Código Procesal Penal. Lo mismo ocurre con el principio de oficialidad, que tiene que ver con la obligación del Estado de perseguir aquellos delitos que afectan al interés general, y qué delito que pueda afectar más al interés general que el delito de atentar contra la vida de una persona, en este caso el señor Guillermo Eugenio Rodríguez Solís. Respecto a los artículos siguientes, el artículo 110 y 111 se refiere a los medios probatorios que se aceptan para la averiguación de un hecho punible y del delincuente. Respecto al artículo 318 del Código de Procedimiento Penal, se señala que la facultad que tiene el juez para citar a declarar al inculpado. En ningún caso se señala el deber de declarar, y en este caso se puede establecer que ha concurrido voluntariamente a realizar esta diligencia las veces que ha sido citado. Respecto a el artículo 320, se establece un derecho, de hecho, para el inculpado, que es el derecho de no declarar bajo juramento, que precisamente si no estuviese este derecho se podría haber vulnerado el derecho a la no autoincriminación, y que también este artículo es similar al artículo 93 letra G y 98 del Código Procesal Penal. El artículo 322, en términos generales, establece el derecho para el inculpado a ser oído. El artículo 351 lo que hace es el derecho a explicar o corregir las contradicciones mediante la figura del careo. El artículo 457 establece los medios probatorios. En este caso, el requiriente nunca solicitó incorporar medios de prueba distintos. En cuanto a las normas 459 y 464 del Código de Procedimiento Civil, cuya inaplicabilidad se pretende, es interesante señalar que la Constitución se refiere a los testigos en el artículo 83, si mal no me refiero, señalando que es deber del Ministerio Público proteger la figura de los testigos, pero en ningún caso se establece la forma de valoración de la prueba de testigos, ni tampoco se establece que la prueba legal o tasada vaya a vulnerar de alguna forma el derecho o los derechos fundamentales. Además, respecto de lo que tiene que ver con las presunciones, los artículos 485, 486 y 488 del Código de Procedimiento Penal, es interesante señalar, por ejemplo, que el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal establece requisitos para que las presunciones tengan valor probatorio, y estos requisitos son requisitos adicionales o mayores o de mayor exigencia que los que establece el mismo Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, se establecen en realidad como un derecho respecto de las partes, y no como una cuestión que pudiese vulnerar sus derechos fundamentales o los derechos de la Constitución. Por lo tanto, en virtud de los argumentos esgrimidos, efectivamente esta parte sí puede concluir que lo que pretende la defensa del requiriente mediante este recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es promover un fin dilatorio respecto de la investigación de un hecho punible, respecto de una investigación que constituye un deber para el Estado de Chile, toda vez que constituye un deber investigar, sancionar la vulneración y los delitos de lesa humanidad. En razón del argumento esgrimido, su señoría excelentísima, esta parte viene en concluir su alegato en representación de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, solicitando que se rechace con costa en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el abogado del señor José Patricio Cruz Lorente. Muchas gracias. Gracias a usted.
Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer? No siendo así, rectificaciones de hechos solamente. Sí, adelante. Sin perjuicio de no compartir lo que dicen los dos que me antecedieron en cuanto a que el tribunal dilata las causas, el señor abogado del Ministerio de Justicia me acusa de falta de conciencia a interponer el recurso por las consecuencias que esto tiene, que sería privar a mi cliente de una norma del artículo 488, referente a los requisitos de las presunciones. Tal vez yo no tenga conciencia, pero lo que él no tiene es conocimiento, que no todos esos requisitos son susceptibles de casación en el fondo. Gracias, señor. Bien, sí, adelante, abogado. Me equivoqué en la norma de la casación en el fondo, número 7 del 546, normas reguladoras de la prueba. Ese es el derecho que le asiste a la defensa. Muy bien, muchas gracias. Concluida la audiencia.